Vamos a trabajar el tema de ecuaciones diferenciales parciales por el método de separación de variables. Vamos a empezar con las de primer orden y después veremos las de segundo orden. El método de separación de variables para ecuaciones diferenciales parciales es diferente que para ecuaciones diferenciales ordinarias. Para empezar, cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias, pues lo que tenemos es que una de las variables depende de la otra y nada más tenemos dos variables. Aquí vamos a tener más variables, entonces vamos a empezar con una función u, por llamarle de alguna manera, que depende de dos variables que van a ser x y y respectivamente. Entonces, el tipo de ecuación que vamos a resolver es, por ejemplo, la que está aquí, que es la parcial de u con respecto a x, va a ser igual a 5 veces la parcial de u con respecto a y. Esta es una de las más sencillas que hay y vamos a comenzar resolviéndola. El primer paso para resolver la ecuación diferencial por este método es considerar que, si, por ejemplo, si tengo que dependo de x y y, que son mis dos variables, que la u, que es la solución de la ecuación diferencial y que es lo que estoy buscando, que la u se puede escribir como el producto de dos variables, de dos funciones. Una función que solo depende de x, por eso le llamamos x mayúscula de x, y otra función que solo depende de y, que le llamamos y mayúscula de y. Entonces, siempre que trabajemos separación de variables, eso es el primer paso, escribir u de esta manera. Lo que sigue es calcular las derivadas parciales, las involucradas en la expresión. En este caso, tenemos la parcial de u con respecto a x, ambas de primer orden, y la parcial de u con respecto a y. Entonces, como estamos suponiendo que u es el producto de las dos funciones, cuando estoy derivando con respecto a x, la y es constante. Entonces, la derivada parcial de u con respecto a x va a ser x', que ya es una derivada ordinaria, multiplicada por y, por la función y como tal, que es constante para fines prácticos. Y de la misma manera, la parcial de u con respecto a y va a ser igual a x multiplicada por y'. Entonces, x es la función que se considera constante cuando estoy derivando con respecto a y entonces nada más voy a tener y' ya como derivada ordinaria. Una vez que tengo ya las derivadas parciales que están involucradas en la expresión, entonces voy a sustituir en la ecuación original, que era la parcial de u con respecto a x es igual a 5 veces la parcial de u con respecto a y. Entonces, donde tengo la parcial de u con respecto a x, entonces pongo x', la función x' de x, multiplicada por la función y. Y eso va a ser igual a 5 veces x, la función x, por y'. Entonces, aquí lo que eran las derivadas parciales ya las transformé en ordinarias y ya voy a poder trabajar como se trabaja con las ecuaciones diferenciales ordinarias por separación de variables. Entonces, lo primero que voy a hacer es separar todo lo que tiene que ver con x de un lado de la igualdad y todo lo que tiene que ver con y del otro lado de la igualdad, respetando pues todas las reglas algebraicas. Y aquí hay que tener cuidado en que x' y y' siempre queden en el numerador. Entonces, si tengo esta expresión, entonces tendría a la hora de despejar x' dividido entre x como función, ¿no? La función x' dividida entre la función x va a ser igual a 5 veces la función y' dividida entre y. Entonces, en este caso, ya separé variables y lo que voy a hacer es que esto
lo voy a igualar a lambda. Como sé que son iguales, puedo decir, bueno, es igual a una constante. Esa es otra cuestión que siempre se usa para el caso de separación de variables. En este caso no tenemos ninguna restricción sobre lambda. Ya en segundo orden la historia será distinta, pero en este caso lambda puede ser cualquier valor y podemos trabajarlo de esta manera. Primero vamos a calcular la integral de x' entre x. Entonces, como tenemos exactamente la función, la derivada de la función entre la función, pues aplicando la fórmula directa de du sobre u, sabemos que la integral de esto es logaritmo de x, logaritmo de x, de la función x que aún no conocemos cuál es. Y por otro lado, si integramos lambda, que estamos considerándolo una constante, pues sería lambda x. Entonces, se puede despejar, despejo aplicando la exponencial de ambos lados. Entonces, si aplico la exponencial del logaritmo de x, va a ser igual a la exponencial de lambda. A ver, aquí hay un detalle. Aquí, cuando integro va a ser lambda x y una cuestión que voy a agregar y que es muy importante tomar en cuenta es que voy a tener una constante. Podría tener constantes de ambos lados, pero digamos, si tuviera C1 y C2, puedo resumirlas en una sola constante. Entonces esto sería, de un lado de la igualdad tendría e a la logaritmo natural de x y del otro lado de la igualdad tendría e a la lambda x más c. Toda esta parte, si yo aplico e al logaritmo, pues me queda nada más la x. Entonces ya sé que x, que es lo que estoy buscando, es e a la logaritmo natural de x más c. Esto lo podría separar como e a la lambda x más e a la c, y e a la c es una constante. Entonces le voy a llamar a por e a la lambda x. Le voy a llamar C1 y A1 para distinguirlas, porque ahorita vamos a tener algo similar con Y. Entonces, si hago ahora la integral de 5y' entre y la igualo a la integral de lambda, entonces lo que tengo como resultado sería 5 veces el logaritmo, pero el 5 que está como coeficiente pasa como exponente, entonces puedo ya eliminarlo y lo que me quedaría sería y a la quinta por e a la logaritmo natural de por e a la lambda y más C2. Entonces les había comentado que se puede separar y entonces esto sería A2 por e a la lambda x. Entonces ya sé cuánto vale y. Bueno, y va a ser la raíz quinta de lo que está de este lado, o A2 elevado a la 1/5, y e a la lambda y por 1/5. Por lo tanto, ya tengo cuánto vale y, ya tengo cuánto vale x, que es lo que tenía aquí arriba, y entonces, como había supuesto que la solución, que es u, es el producto de x por y, pues entonces u ya la puedo escribir, sería como a1 por e a la lambda x por a2 a la 1/5 por e a la lambda y sobre 5. En este caso A1 y A2 son constantes, las puedo juntar como una sola A, una sola constante, y entonces la solución sería la constante multiplicada por e a la lambda x por e a la lambda y sobre 5. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer por separación de variables en primer orden.
Vamos a hacer otro ejemplo de otra ecuación diferencial parcial de primer orden. Vamos a suponer que la parcial de u con respecto a x es igual a menos 2u cúbica por la parcial de u con respecto a y. Entonces, como les comenté, lo primero que tengo que hacer para el método de separación de variables es suponer que u, que es mi solución, se va a escribir como el producto de dos funciones, una que solo depende de x y otra que solo depende de y. Aquí, bueno, es importante mencionar que si una ecuación no se puede resolver por separación de variables, por más que haga la sustitución, va a llegar un momento en donde, por ejemplo, no voy a poder hacer las integrales o algebraicamente no voy a poder pasar toda una variable de un lado y otra variable del otro. Igual que todos los métodos para resolver ecuaciones diferenciales, son útiles para resolver cierto tipo de ecuaciones. Y hay otros métodos para resolver otro tipo, ¿no? Entonces, ahorita en este curso, con respecto a ecuaciones diferenciales parciales, solo vamos a trabajar el método de separación de variables, ningún otro más, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo para primer orden y después para segundo orden también. Y el método es más o menos similar. Entonces, ya que tengo que u lo expreso de esta manera, como en la derivada están involucradas la parcial de u con respecto a x, yo sé que esto es x' por y. Y la estoy considerando una constante, entonces por eso queda nada más indicada. Y por otro lado tengo la parcial de u con respecto a y. Esto sería x, que queda como constante, multiplicada por la derivada de y. Entonces, voy a sustituir en la ecuación original lo que tengo aquí para empezar a hacer la separación de variables. Entonces, la parcial de u con respecto a x, quedamos que es x' por y. Estoy haciendo ya la sustitución. Y esto va a ser igual a menos 2 veces u, y u la voy a sustituir aquí, que en este caso es x por y, todo elevado al cubo, y multiplicado por la parcial de u con respecto a y, que sería x por y prima. Entonces ya tengo toda mi expresión. Así que voy a hacer el álgebra para considerar. Es muy importante que, bueno, la notación. Estamos usando x mayúscula para poner que x es una función que depende de x y la y mayúscula igual y es una función que depende de y. Entonces, nada más para indicarlas como tal. Entonces, en este caso, otra vez, igual que en el caso anterior, x' y y' voy a tratar de dejarlas en el numerador. Entonces, en este caso tendría x' y voy a dividir entre, aquí tengo x al cubo y tengo x, entonces voy a dividir entre x a la cuarta, que es lo que tengo representado de esta manera. Nada más, digo, lo marco para que aquí tenía x al cubo y aquí tengo x. Entonces, están multiplicando, los paso dividiendo. Y por otro lado, voy a tener que esto va a ser igual a y', y eso va a estar multiplicando, lo voy a escribir de este lado, a menos 2 por, tengo y al cubo, y todo va a estar dividido entre y. La y que está del lado izquierdo la paso dividiendo. Entonces aquí voy a hacer un poco de álgebra para simplificar. Entonces, simplificando, esto me queda que x' entre x cuarta es igual a menos 2 veces y' por y cuadrada, ¿no? Al dividir y cúbica entre y me queda y cuadrada.
voy a hacer la primera cuestión entonces es, supongo que esto es igual a lambda, una constante, y sobre de eso voy a expresar cada una de las integrales. Entonces, por un lado, una de las integrales que tengo es la integral de x' entre x cuarta. Para hacer esta integral, antes de hacerla, voy a integrar con respecto a x. Antes de hacerla, esto va a ser lambda con respecto a x. Voy a subir el x cuarta como x a la menos 4 por x'. Entonces, si ustedes se fijan, tengo ya expresado esto como u a la n por du. O sea, tengo exactamente la derivada de x, aunque no sé quién es, pero x, ahí está expresada su derivada, y tengo que es x a la menos 4. Entonces, la integral de esto es x a la menos 3 entre menos 3, y esto va a ser igual a lambda x. Entonces, yo puedo despejar x, que es lo que me interesa para empezar, despejar x en términos de lambda x. Entonces, para despejar, pues lo primero que hago es, lo voy a pasar al denominador, dejo 1 en el numerador, entonces queda menos 1 sobre 3 x a la 3. Para poder despejarla tiene que estar en el numerador, entonces lo que hago es que el lambda x lo paso dividiendo, perdón, y el x cúbica lo paso multiplicando del otro lado. Entonces, para despejar x, pues x sería la raíz cúbica de menos 1 sobre 3 lambda x. No hay problema, aún si lambda fuera negativo, porque es una raíz cúbica. Las raíces impares siempre son números reales. Entonces ya tengo expresado quién es lambda. Un detalle que sí es importante. Olvidé las constantes. Entonces aquí esto sería menos c, y aquí nada más es la raíz cúbica y el menos c, ¿no? Nada más para que quede también indicado, porque justo igual que con las ecuaciones ordinarias, puedo tener condiciones iniciales y eso me va a llevar pues a diferentes funciones. Entonces, por eso es importante la constante. Ahorita nada más la vamos a dejar así. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la y. Teníamos menos 2y' por y cuadrada igual a lambda. Esto lo voy a hacer con otro color para... Entonces, la otra expresión que teníamos era menos 2y' por y cuadrada es igual a lambda. Entonces, esto también lo voy a integrar por separado. El menos 2, que es constante, lo puedo sacar. Voy a integrar ahora con respecto a y. Entonces, al hacer esta integral, otra vez voy a tener u a la n, pero aquí es directo. Entonces, tengo y al cuadrado y tengo su derivada, por lo tanto puedo sacar la integral. Sería y a la n, su integral es y a la n más 1 entre n más 1, ¿no? Entonces, y cuadrada, pues su integral va a ser y cúbica entre 3, y esto va a ser igual a lambda y más otra constante. Entonces, para poder encontrar quién es cuánto vale y, porque tengo que despejarla, para poder encontrar la solución. Para empezar, este menos 2 tercios está
Está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Esto sería y cúbica es igual a menos 3 medios por lambda y más C2. Y entonces y, despejando, va a ser la raíz cúbica de 3 medios lambda y más C2. Entonces quiero la solución final y la solución final pues era el producto de X por Y. Entonces ya sabíamos que X era la raíz cúbica. Las dos son raíces cúbicas, entonces en este caso puedo poner todo dentro de la raíz cúbica y nada más multiplicar el menos 1/3, 1 sobre 3 lambda X. Y eso va a multiplicar, aquí me había comido el menos, va a multiplicar a menos 3 medios lambda y más C2. Aquí era lambda X más C1, nada más, a menos C, era lambda X menos C, C1. Entonces ya tengo cuál es la expresión de la solución de la ecuación diferencial parcial. Entonces, bueno, con esto creo que es suficiente para trabajar lo que es primer orden. Y ahorita vamos a hacer también algunos ejemplos de segundo orden.